Hola, hoy les vamos a hablar acerca del tema de cascada de coagulación para la materia de patología de tercero D. Nosotros somos los integrantes que conforma Abril Ramírez Benítez, Lilian Victoria Castro, Laura Jiménez Villamil y Sherlyn Pérez Mendoza. Bueno, a mí me tocó dar una pequeña descripción acerca de qué es la cascada de coagulación. Para nosotros poder entender qué es la cascada, vamos a tener que entender alguna terminología básica. Por ejemplo, vamos a tener que saber qué es la coagulación. La coagulación es el proceso por el cual la sangre pierde su fluidez o liquidez, convirtiéndose en un gel, para formar de esta forma un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis. La hemostasis es conocida como el cese de la pérdida de sangre desde el vaso dañado seguida por su reparación. La hemostasis se divide en dos fases principales, que es la primaria y la secundaria. La primaria sería la respuesta inmediata, lo primero que va a hacer al cuerpo ante la lesión vascular. Involucra la vasoconstricción inicial y la formación de un tapón plaquetario. Dentro de estas fases vamos a encontrar la adhesión plaquetaria. Dentro de la adhesión plaquetaria ocurre cuando las plaquetas se adhieren al sitio de la lesión vascular. El proceso de adhesión va a ser facilitado por moléculas de colágeno expuestas por el área dañada. Después de esta fase vamos a tener la liberación de contenidos plaquetarios. Esta va a ocurrir después de la adhesión. Las plaquetas van a liberar sustancias químicas como el factor de crecimiento plaquetario, que amplifica la respuesta y reclutan más plaquetas al sitio de la lesión. Todo lo que he mencionado con anterioridad va a seguir siendo parte de la hemostasia primaria. Sin embargo, después de esta fase vamos a poder seguir con la hemostasia secundaria. Esta hemostasis ocurre más lentamente y es una respuesta más duradera, debido a que es la segunda reacción después de la primaria. Implica dentro de esta la cascada de coagulación, donde una serie de factores de coagulación se activan en secuencia para formar un coágulo fibroso, que refuerza y estabiliza el tapón plaquetario. Esta fase es esencial para la reparación a largo plazo y la prevención de pérdida de sangre continua. Esta fase más específicamente se va a dividir en dos principales, que es agregación plaquetaria y coagulación. Dentro de la agregación plaquetaria va a ser la fase de las plaquetas se agrupan y se adhieren más fuertemente, formando un tapón plaquetario. Esta se logra mediante la liberación de moléculas como la tromboxano A2. Y después tenemos la siguiente fase, que es la coagulación. Dentro de la hemeostasis en la parte de coagulación, nosotros vamos a hablar de que se activa la cascada de coagulación, en la que los factores de la coagulación se activan en secuencia, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, culminando en la conversión del fibrinógeno a fibrina. La fibrina forma una malla que estabiliza el tapón plaquetario y consolida la hemostasia. Estas dos fases, que son la creación plaquetaria y coagulación, van a formar parte de la fase primaria de hemostasia secundaria. Así que básicamente la hemostasia primaria se centra en la formación inicial del tapón plaquetario, mientras que la hemostasia secundaria implica la activación de la cascada de coagulación para fortalecer y consolidar la respuesta hemeostásica. La vía extrínseca es llamada así porque se supone que es activada por un factor externo al plasma que ahora podemos correlacionar con el factor tisular. Lo que quiero decir con eso es que cuando la lesión de los vasos sanguíneos hace que la sangre entre en contacto con un factor tisular de la membrana y de las células dentro de un alterador y entra en contacto con la pared vascular, esta hace que esté en contacto con la sangre y así se va formando el coágulo. Esta vía inicia con el traumatismo en la pared vascular y se empieza cuando el impacto rompe a la pared del vaso y los líquidos extracelulares liberados entran en contacto con la sangre. Posteriormente, el factor 3, también llamado factor tisular, activa el factor 7, iniciando de esta forma la cascada de coagulación. El factor 7 posteriormente activará el factor 10, que necesitará iones de calcio para activar de esta forma al activador de protrombina, el cual es un paso vital para que se ejecuten los demás pasos para formar un coágulo, y así el activador junto con más iones de calcio harán que la protrombina se convierta en fibrógeno, y el fibrógeno, con ayuda de más iones, se convierta en monómeros de fibrina, y con más iones se convierte en fibras de fibrina, que van a formar una red en la cual se van a atrapar las plaquetas, plasmas y más células sanguíneas, para así formar el coágulo.
El factor 13 unirá a las fibras para que el coágulo sea más. Vía intrínseca. Traumatismo en el vaso y este activará el factor 12 de la coagulación. Activará al factor 11 junto con iones de calcio. Activando el factor 9 y activando el factor 8, estos hacen que se junten con un complejo y estos dos juntan al factor 10. Este factor 10 activará un factor 5 y estos dos se juntan y van a requerir más iones de calcio. Van a interactuar con otros iones de calcio con el factor 10 y el factor 5. Se activará con el activador de protrombina, AP. Este activador requerirá más iones de calcio para catalizar la protrombina en trombina y posteriormente convierte en fibrinógeno a fibrina. La vía común de la cascada de la coagulación es el punto en el proceso de coagulación donde convergen las vías intrínseca y extrínseca. Ambas vías llevan a la activación final del factor X. Este va a desencadenar la formación de trombina. Recordemos que este es un paso crucial en la formación del coágulo. Una vez que se activa el factor X, este se va a unir al calcio. Y es así como se activa la protrombina, que es una proteína clave, ya que su activación desencadena la formación de trombina al unirse con el calcio. La trombina tiene la función de actuar sobre el fibrógeno en los filamentos de fibrina, que este unido al factor 8, recordemos que este es un factor es el principal estabilizador de la fibrina, lo cual le brinda soporte y estabilidad al coágulo. Y es así como se forma el coágulo de la sangre. Existen 10 factores de la cascada de la coagulación. El primero es el fibrógeno, que este se va a convertir en fibrina. Este lleva a cabo su biosíntesis en el hígado y tiene concentraciones en plasma de 200 a 400 miligramos sobre dilución. Este tiene una vida media de aproximadamente de 3 a 5 días. Recordando que el factor número 1 es una glucoproteína de la vía común. El factor número 2 es la protrombina. Esta se va a convertir en trombina activa y al igual que el factor número 1, que es el fibrógeno, es una glucoproteína de la vía común y tiene una vida media de 2.5 días aproximadamente. También va a llevar su biosíntesis en el hígado. Después tenemos al factor número 3, que es la tromboplastina o factor tisular. Este es de la vía extrínseca y va a llevar su biosíntesis en el subendotelio, recordando que también es una glucoproteína. Después tenemos el factor 4, que es el calcio. Este en realidad no es un factor, sino un elemento, pero este es muy importante porque junto con el factor número 3 activa al número 7, que a su vez activa al 10. Proacelerina o factor lábil es el factor número 5, que es un cofactor de la vía común. Este tiene una vida media que oscila entre 0.5 y 1.5 días. Su biosíntesis va a ser en el hígado y esta es una glucoproteína. El factor 7 de la proconvertina o factor estable es una proenzima de la vía extrínseca. Es una glucoproteína y una biosíntesis en el hígado. Su vida media es de 6 a 8 horas dependientes de la vitamina K. El factor 8 antihemofílico es un cofactor de la vía intrínseca con glucoproteínas y su vida media es de 0.3 a 0.5 día, con una biosíntesis endotelio y con plaquetas, con una adhesión plaquetaria. El factor 9 antihemofílico B o factor Christmas es una glucoproteína monomérica dependiente de la vitamina K sintetizada en el hígado, su vida media de 18 a 24 horas,
Los residuos participan en uniones fosfolípicas dependientes del calcio, con una proenzima de la vía intrínseca. El factor 10, Straw Power o autotrombina C, es una glucoproteína de 2 cadenas, una cadena pesada que tiene residuos en sitios enzimáticos o activos, dependientes de la vitamina K sintetizada en el hígado, con una vida media de 1.5 días. El factor 11, antihemofílico C o antecedentes tromboplástico del plasma, es una glucoproteína de 2 cadenas sintetizadas en el hígado. Son cadenas idénticas unidas por puentes disulfuros con proenzima de la vía intrínseca. El factor 12, Angelman o factor de vidrio, es una glucoproteína monomérica con una cadena pesada que se une sobre la superficie beta del factor fila y las cadenas sencillas, con una proenzima de la vía intrínseca. El factor 13, estabilizador de la fibrina o factor de Laki-Laki, es una glucoproteína monomérica con un tetrámero de 2 cadenas A y 2B unidas por fuerzas no covalentes. Cadenas A que tienen grupo cisteína, que es un grupo activo, y activado por una trombina que presencia del calcio, sintetizada en el hígado y plaquetas, con una proenzima de la vía común. Con todo lo anterior, podemos concluir que la cascada de coagulación sucede cuando una persona sufre alguna lesión de tipo cortante, ocurre un sangrado, y entonces con los factores de coagulación y cuando se unen a los iones de calcio, se van convirtiendo y así sucesivamente, entonces se va formando el coágulo. Y esto ayuda principalmente para prevenir pérdida de sangre excesiva y al mismo tiempo mantener la hemostasia.